Dios le bendiga a todos, hermanos en Cristo. Amén. Amén, amén. Amén. Estoy yo. Amén. Así que agradecemos al Señor, ¿verdad? Que nos permite este espacio de podernos conectar en su presencia y con el propósito también de conocer más de su palabra. Así como dice la palabra del Señor en San Juan 5:39, escudriñad las sagradas escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y por eso nosotros como creyentes, gente de fe, tenemos ese reto por delante de escudriñar, profundizar la palabra del Señor. Quien la asiste de este lado, su hermano Aarón Polanco, siervo del Señor. Residimos aquí en República Dominicana. Somos de la iglesia IMAC El Avivamiento. Estamos en la parte norte de Santo Domingo, la capital de la República. Y nuestro pastor Daniel Bienvenido Gel, para que usted sepa el origen donde nosotros nos congregamos. Un joven casado por la misericordia de Dios. Reciban salud de mi amada esposa Valeria Baza y de nuestro primogénito Miqueas. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y siéntanse cómodos. Tengo la certeza en el Señor de que este taller acerca de niveles proféticos será de gran provecho. Gloria al Señor. Vamos a dar un espacio a que otros hermanos se vayan conectando. También queremos anunciarle de antemano, en caso de que lleguemos a un 40 minutos, el Zoom dura hasta 40 minutos, estaremos volviendo nuevamente y le enviamos el link por el mismo grupo, así que pendiente con ese anuncio. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Vamos a tener una porción, usted puede ir buscando el libro de Hechos, capítulo 11, a la altura del verso 27. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 11, a la altura del verso 27. Maravilloso nuestro Dios. Dios bendiga a los que se siguen conectando. Dios mío, mi hermana Noemi, esa guerrera de Cristo. Qué bueno, dar un espacio para iniciar. Amén. Dios te bendiga más, Aarón, Valeria. Te amo mucho. Amén. Díceme, eso es recíproco, dice mi amada esposa. Lo creo, lo creo, lo creo. Amén. Amén. El tema que tenemos para hoy es niveles proféticos. Vamos a hablar de lo que es un profeta y queremos considerar el libro de Hechos para dar lectura en su capítulo 11. En algún momento es posible que yo le pida de que den lectura al junto de mí. Capítulo 11, a la altura del verso 27 de Hechos de los Apóstoles. Y por ser palabra de Dios, damos lectura en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Padre, gracias te damos por esta tu santa y poderosas palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Activo, hermanos. Cielo. Amén. Ok.
caso de minimizarlo. Amén. Ok, estamos activos. Niveles proféticos. ¿Qué es en sí un profeta? Cabe destacar de que la Biblia, según Efesios, capítulo 4, verso 11, nos habla de los 5 ministerios, donde vemos que dice Pablo: a uno constituyó apóstoles, a otro profeta, evangelista, pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios de la cual el apóstol Pablo hace mención. Hablar de un profeta, siempre existen líneas que dicen que los profetas ya no existen para este tiempo. ¿Y en qué contexto se basan estas personas, hermanos de la fe, que dicen que ya lo profético no existe? Y es basado cuando Cristo dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan. Y por eso muchos toman esa referencia bíblica para justificar. ¿Comiste palito qué? Sí. Tienen que silenciar el micrófono, por favor. Ok, para justificar y decir que los profetas eran hasta Juan. Pero no, porque como hemos acabado de leer, según el capítulo 11, verso 27, donde llegaron ciertos profetas a dicho lugar, y eran varios, pero enumera el nombre o subraya el nombre de uno de esos profetas. Uno de ellos se llamaba Gabo, el cual profetizó una hambruna que iba a venir sobre Jerusalén, y dice que en los tiempos de Claudio sucedió y se cumplió esta profecía. De hecho, este mismo profeta de nombre Agabo lo encontramos en el capítulo 21, versículo 10. Vamos a encontrarlo aquí. El mismo libro de Hechos, capítulo 21, verso 10, donde nuevamente este profeta le da una profecía a quién, en este caso, al apóstol Pablo. Dice, 21 días de los Hechos. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y la mano dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Una vez más, la Biblia en Hechos 21 hace mención de este profeta llamado Agabo, el cual en su primera aparición habló de una hambruna y se cumplió, y ahora habla de que Pablo iba a ser apresado en Jerusalén, cosa que más luego sucedió. O sea, aún luego de Juan el Bautista, luego de que Cristo muere y resucita y asciende a los cielos, vemos el ministerio profético en vigencia. De igual forma podemos encontrar el ministerio profético en el capítulo 21 de Hechos. Consideremos el capítulo 21, donde encontraremos a la hija del evangelista Felipe. Dice que tenía 4 hijas y la misma profetizaban. O sea, tal como había profeta en el Nuevo Testamento, hay profetisa, tanto hombres como mujeres. Veamos. Y el mismo apóstol Pablo, como acabamos de hacer mención en Efesios 4:11, nos habla de que sí está vigente el ministerio profético. ¿Qué es el don de la profecía? El don de la profecía es una habilidad sobrenatural que el mismo Dios le otorga al creyente. Una habilidad sobrenatural que el mismo Dios le otorga al creyente. El Antiguo Testamento vemos que nos habla más de 300 pasajes acerca de hombres y mujeres que fueron profetas y profetizan.
Hay tres puntos fundamentales, tres principios fundamentales que debemos notar para qué era llamado el profeta. Número uno, para edificar. Número dos, para exhortar. Y número tres, para consolar. El profeta estaba ¿para qué? Para edificar, para exhortar y para consolar. El propósito de Dios cuando manda una profecía es exhortar al que está caminando o al que está torcido en el camino. Edificar la iglesia, edificar la vida también y consolar a la iglesia, a la persona cuando están pasando por un momento de dificultad. Puede subrayar estas tres principales palabras: edificar, exhortar y consolar. Era el propósito por la cual Dios enviaba la profecía a través de los profetas. Amén. Es una habilidad dada de parte de Dios, así como lo describe el capítulo 12, verso 4 en adelante del primer libro de Corintios, cuando Pablo dice: hay diversidad de dones y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Y a uno le he dado el don de profecía. Eso lo confirma Pablo en el capítulo 12, verso 4 de 1 Corintios. Y a algunos le ha dado el don de profecía, a otro el don de lengua y al otro el don de interpretar lenguas. Pero quiero destacar un punto fundamental que usted debe saber. Un punto fundamental que usted debe saber que tengo acá. A la primera persona que se le titula de que era un profeta en la Biblia fue al patriarca Abraham. Según Génesis capítulo 20, verso 7, leámosles. A la primera persona que Dios marca como profeta en la Biblia fue al patriarca Abraham. Génesis 2:7. Dice, veamos. Porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todo lo tuyo. El mismo Dios dice que Abraham era un profeta. También el patriarca Moisés, este gran líder, este gran libertador, de igual forma era un profeta. Según Deuteronomio capítulo 18, verso 18. De hecho, del verso 15 al 18 lo podemos ver cuando dice que Moisés como profeta hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que habla en nombre de Dios, aquel que habla en nombre de otro, aquel que es portavoz de otro. En este caso, nosotros como profeta somos portavoz de Dios. Habían tres términos principales que se le atribuía o se le aplicaba a un profeta. Tres términos principales. El primero es Naví. Mi hermana Noemí puede repetir esta palabra conmigo. El primer término, Naví. Naví. El profeta Naví era aquel que hablaba en nombre de Jehová. ¿Cuál era la operación de este profeta Naví? Según este término, que es un término hebreo. Era aquel que oía, escuchaba la voz de Dios y rápidamente él fluía por la inspiración del Espíritu. Por eso también hay un término que se le aplica al profeta Naví, que es el que fluye, el que emana. Ya ni sencillamente el profeta Naví puede oír, es un profeta auditivo y fluye hablando lo que escuchó en nombre de Jehová. En nombre de Jehová. Este fluía en nombre de Jehová. Y a veces dicho profeta podía nacer con el llamado y el don profético.
Eso lo podemos ver con Jeremías, capítulo 1, versículo 5, donde Dios le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, Jeremías no había nacido y ya Dios lo había seleccionado como profeta. A veces nosotros de igual forma ya tenemos el don y el llamado profético y lo que sucede es que lo desconocemos. Pero ya el llamado y el don está en nosotros. Ya el don y el llamado está en nosotros. Ahora bien, hay un segundo término que también se le aplicaba al profeta y es el profeta Rahab. Ese mismo profeta Rahab se le dice el profeta Rois o el profeta José. Usted puede escribir conmigo. Le decía el profeta Rahab, el profeta Roy o el profeta José. El profeta Rahab o Roy es muy diferente al profeta Naví, porque este profeta Rahab se le llama vidente. Se le llama vidente. ¿Qué era un vidente? Alguien que ve por visión. Un profeta que ve por revelación. Este profeta, aparte de ser un profeta vidente, puede ser un profeta naví. Pero el profeta naví no es un profeta vidente. ¿Cómo así, estimado hermano Aarón? Recuerda que el profeta naví es un profeta que simplemente escucha. Pero el profeta Rois, el profeta Rois es un profeta vidente, es el profeta que ve mediante visiones. Dios le muestra mediante sueños. Dios le muestra mediante éxtasis. Este profeta se le llama el profeta vidente. Amén. ¿Cuánto me van captando? Amén. 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 Poderoso, poderoso, Aarón. Ok, ese es el propósito. Amén. Veamos, Amén. el profeta Naví es el profeta que oye. El profeta vidente es el profeta que ve mediante visiones, ve mediante figura que el mismo Dios le muestra. Y vamos a confirmar esto con un pasaje bíblico. El mismo lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versos 11 y 12. Le damos tiempo a los hermanos que lo puedan buscar o que lo anoten para así ir avanzando. Reitero, segunda de Samuel capítulo 24. Segunda de Samuel capítulo 24, versos 11 y 12. Dice, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga contigo. Nota el pasaje bíblico, reiterando nuevamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová. Presta atención. 1, al profeta Gad. 2, vidente de David, diciendo. Nota que subraya 2 nombres para este profeta que se llamaba Gad. Le llama primeramente profeta y luego que menciona el nombre Gad, dice vidente. O sea, que el vidente puede ser profeta, pero el profeta no puede ser vidente. Pero Gad, que era un profeta de palacio, uno de los profetas que estaba en el palacio para profetizarle a David o para David consultar a Dios a través de él,
Dice que él era profeta textualmente y también nos dice que él era vidente. Amén. Era profeta y era vidente. Ahí cabe destacar que el vidente puede ser profeta, pero el profeta no puede ser vidente. También en segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 30, vamos a encontrar a otro profeta que era vidente. Reitero, segunda de Crónicas 29:30. Dice, entonces rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Ese era otro profeta que estaba en el palacio, se llamaba Asaf. Dice que Asaf era vidente. Notamos que a algunos solamente la Biblia le llama profeta, pero a otros le llama vidente. Y al igual forma son profetas. Amén. Entonces ahí podemos ver el profeta Naví y el profeta Roy, o el profeta Joseph o Rahat, que son tres nombres que se le titula al profeta Roy. Ese es el vidente. Usted también puede buscar conmigo en el primer libro de Samuel 9:9. Vamos a darle la oportunidad a alguien para que lo busque y pueda leer conmigo. Primero es Samuel 9:9. Quien lo tenga puede leer. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9, donde vamos a encontrar a los profetas que eran videntes. Amén. Adelante. Dios le bendiga. Y Amén. cuando subían, 9:11 me dijo, disculpe. 9:9. 9:9. Sí. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Amén. Entonces, dice, al que hoy se le llama profeta, anteriormente se le llamaba vidente. En el castellano nos dan el nombre profeta, pero en el original es vidente. Dios bendiga a la lectora. El vidente tiene la capacidad de tener los ojos espirituales abiertos. Eso lo podemos ver con uno de los profetas orales, cuyo profeta se llama el profeta Micaías. Vamos a consultar o a confirmar, mejor dicho, en el capítulo 21 del primer libro de Samuel. Vamos a ver lo que es un profeta vidente. Primera de Samuel, Primera de Reyes, perdón. Capítulo 22. Ahí vamos a encontrar a un profeta vidente llamado Micaías. Dice, vamos a leer el verso 17 y luego leemos el verso 19. ¿Alguien lo tiene? Yo lo leo. El 17 y luego el 19. Ok. Capítulo 22, verso 16, 16. 17 y 19. Oh, perdón, 17 y 19. Ok. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, esto no tiene señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Amén. Este Amén. profeta llamado Micaías era un vidente. ¿Por qué? Porque en el verso 17 él dice, entonces yo vi a todo Israel esparcido. Era algo que iba a suceder en el futuro, en lo terrenal. Pero ya él como profeta vidente, ya Dios le había mostrado mediante visiones
este gran suceso que luego sí va a ser realidad. En el verso 19 él dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi, vista, visión, a Jehová sentado en su trono y su ejército a su derecha, a su izquierda. ¿Cómo él pudo ver a Dios? Mediante una visión. Aleluya. Porque él era un profeta vidente. El profeta vidente tiene los ojos espirituales ante el plano espiritual. Puede ver por adelantado en el presente lo que va a suceder en el futuro. Amén. Por eso el profeta Navid es el profeta que simplemente escucha, oye y fluye conforme a lo que ha escuchado mediante inspiración. Pero el profeta vidente vive experiencia como de visiones, como de sueños, de cosas que Dios le va mostrando. Y tú te preguntas, pero ¿por qué yo sueño tanto? ¿Por qué yo veo tanta visión y luego suceden? Es que en ti hay un don de profeta vidente. Ahora también, dentro de lo que cabe, Pablo nos dice en el libro de Corintios que debemos procurar los mejores dones y mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. ¿Puede uno escalar a la dimensión de un profeta vidente donde Dios nos puede mostrar lo sobrenatural? Porque una cosa es vista y otra cosa es visión. Vamos a ver qué nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15. Ya que estamos cerca. Segundo libro de Reyes. Alguien que no ha leído, si desea leer conmigo. Capítulo Amén. 6. Amén. Ok, mi hermana Noemí. 6:15. 6:15, manita. Amén. Y dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Sigue leyendo. Amén. Él le dijo, no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he Amén. aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Terrible. lectora. Gloria. Notemos que el profeta Eliseo acá era un profeta vidente. Rois, José, Raaz, él veía, tenía los ojos espirituales abiertos al plano espiritual, mientras que él tenía un criado llamado Giesi que no tenía los ojos espirituales abiertos. Y mandaron a capturar a Eliseo, el rey de Siria, con un gran ejército armado, y rodearon el lugar en donde estaba. Cielo, 10 minutos le quedan. Nos queda 10 minutos. Luego le estaremos enviando el link después de esto. Amén. Nuevamente. Ok. Y cuando Giesi ve todo ese ejército armado con caballos que vinieron a apresar a su señor, que era Eliseo, él se turba y se preocupa. Y Eliseo le dijo, esté tranquilo. Mayor son los que están con nosotros que los que están en contra. ¿Y qué hace Eliseo? Dice que Eliseo le oró a Dios para que Dios le abriese los ojos al criado y Dios le concedió dicha petición y le abre los ojos espirituales a Giesi y Giesi comienza a ver de parte de Dios un gran ejército que estaba al favor de Eliseo. Hello. A veces tú eres un Eliseo donde tú estás, pero hay muchos Giesi que te van a cuestionar que tú eres el que más ve, la que más sueña, el que más Dios le muestra.
no lo culpe. Ellos no tienen los ojos espirituales abiertos al plano espiritual. Por lo tanto, no están viendo lo que tú ves. Tanto. Pero también vemos que la oración de Eliseo provocó de que Dios le abriese los ojos espirituales a su criado Giezi. Por eso hay dimensiones que nosotros podemos procurar mediante intimación con el Padre, mediante oración y mediante búsqueda. Tal como lo confirma Mateo 7:7, donde escuchamos a Cristo decir que el que busca, halla. Quien toca, se le abre. Y aquel que llama, se le responde. O sea, hay dimensiones que nosotros podemos procurar de parte de Dios. Pablo lo enfatiza, mi hermana Kelly, procurar los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Entonces, Eliseo era un profeta, Rois, vidente, el cual tenía los ojos abiertos al plano espiritual. De igual forma también encontramos a un profeta Rois. ¿Cuál es ese profeta? El profeta Ezequiel. Según Ezequiel 1:1, dice Ezequiel que él vio visiones de Dios. Ahí fue donde en el capítulo 1, verso 10, Dios le mostró 4 figuras. 4 figuras en Ezequiel 1:10. Cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila. El buey representa dominio, reinado, prototipo de Cristo. El león, perdón, representa dominio y reinado. El buey representa fuerza, obra, trabajo. Cara de hombre representa inteligencia, sabiduría. Y el águila representa visión, expansión o divinidad. Dios siempre va a tratar con el profeta en base de lo que ya el profeta conoce. Dios va a tratar con el profeta en base de lo que ya el profeta conoce. ¿Por qué? Porque Dios trata con Ezequiel, que era un profeta, pero Ezequiel era sacerdote y él conocía la ley, y lo que Dios le está mostrando es algo que ya estaba registrado en la ley, aquellas 4 figuras. Según el libro de Números, capítulo 2, allí encontramos esas 4 figuras que exactamente Dios le muestra a Ezequiel. También vamos a encontrar otro profeta vidente. Mi hermana Ana Romero, ¿cuál era ese profeta vidente? Veamos el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Capítulo 6, libro del profeta Isaías. Si alguien lo tiene, puede leer el verso 1. Amén, gloria a Dios, aleluya. Por favor, puede leer. Aleluya. Y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Amén. Aleluya. Isaías tuvo una visión donde vio el trono de Dios alto y sublime. De hecho, nos está diciendo que era un profeta Roy, que veía visiones. Es posible que esté compartiendo con muchos de los que están ahí, que han tenido visiones, han tenido sueños, experiencia, y hoy se están dando cuenta que en ellos hay un llamado profético. Hay un llamado profético. Ok. El profeta Naví
que es aquel que es el profeta auditivo, el que escucha, el que oye. El profeta Roy, Yosef Rahatz, es el profeta visionario, el profeta que Dios trata con él mediante visiones. El profeta Naví puede fluir de manera más rápida que el profeta Roy. ¿Por qué? Porque el profeta Roy, que es el profeta vidente, Dios va tratando con él muchas veces de manera paulatina. Dios le va mostrando hoy, le va mostrando meses después, tiempo después, y es como que se va armando un rompecabezas hasta que ese profeta vidente reciba totalmente todas las revelaciones que Dios le quiere dar. Como el profeta Daniel, que Dios mediante visiones en diferentes etapas era que le traía las revelaciones hasta que luego él armó todo lo que Dios le entregó para un tiempo determinado. ¿Dónde nos lleva esto? Hay cosas que Dios te muestra en el presente y está almacenado, pero hay un tiempo donde ya Dios te va a poner a hablar de eso. Son cosas futuras, son cosas que han de venir y que han de suceder. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Así es. Amén, gloria a Dios. Son cosas que han de suceder. Ok, vamos a ver este punto. Acerca de lo que es el profeta vidente. Cada uno de los profetas, tanto el Naví como el Roy, son fundamentales. La fuente de ambos es Dios. Pero en cada uno hay una unción diferente. Recordando que la unción era lo que habilitaba al creyente del Antiguo Testamento para una asignación. Amén. Para una asignación. Mientras que el profeta Naví era auditivo y el profeta vidente era de visiones, vemos que el profeta vidente opera y operaba en un mayor rango. Amén. Opera y operaba en un mayor rango. En muchas más áreas. Y por eso se tomaba más tiempo el recibir la profecía de parte de Dios. Ahora bien, luego que este profeta recibe la palabra, ¿qué debía hacer? ¿Comerse la palabra? ¿Tragársela? No. Era para comunicarla. Era para exhortación. Era para fortalecer o consolar y para edificar. Porque si el profeta recibía dicha revelación y no la proclamaba, según Ezequiel capítulo 33, Dios demandaba la sangre del pueblo de la mano del profeta. Entonces, cuando nosotros recibimos tal revelación, tal palabra, tal asignación, mediante visiones, mediante audiciones, y no lo ejercemos, estamos acarreando consecuencias para nosotros mismos. Amén. Estamos hablando de los niveles proféticos, mi hermana Noemi. Vamos a apagar los micrófonos a ellos. En la cual operaban estos profetas, hablando verdad de lo que es el profeta Eliseo. La capacidad de ver. Vamos a ver otra dimensión en la cual operaban estos profetas. Un profeta tiene la capacidad en Dios de viajar a otros escenarios fuera del cuerpo. Esto no está para niños, ¿eh? Un profeta tiene la capacidad de salirse del cuerpo y viajar a planos espirituales. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Reyes, capítulo 5,
considerando el verso 25 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 25. Dice: y él entró, está hablando de Giesi, el criado de Eliseo, y él entró, Giesi entró, y se puso delante de su señor. Y Eliseo dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ningún lugar. Está mintiendo. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. 26. Él entonces le dijo, Eliseo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, o olivares, viña, oveja, bueyes, siervos, siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Cuando Giesi fue y tomó una ofrenda de la mano de Naamán el sirio, cosa que Eliseo se negó. Y cuando él viene delante de su señor Eliseo, con su carita limpia de que yo no fui, Eliseo dijo: mi corazón estaba allí en el escenario. Cuando dice corazón, la palabra corazón tiene que ver con todo su ser. Lo que está diciendo que en el sentido espiritual, Eliseo estuvo presencialmente en el escenario. Por eso hay cosas que tú vives en el espíritu y luego ¿qué sucede? Tú dices: por eso yo lo viví. Hay cosas que suceden delante de ti y tú dices: por esto yo lo vi. Es que tú puedes viajar a planos espirituales. De igual forma, cuando el rey de Siria planificaba la muerte del rey de Israel y planificaba todo esto en su cámara secreta, y dice la Biblia que Dios se lo revelaba al profeta Eliseo. Ejemplo, con toda humildad lo digo, yo he estado de rodillas y mi espíritu Dios lo ha tomado y lo ha llevado a lugares, a escenarios que me toca ir al siguiente día. Y ya veo y Dios me muestra lo que va a suceder al siguiente día. Hermano, ¿y cómo así? Vamos a leer Amós capítulo 3, verso 7. ¿Qué dice Amós 3, 7? ¿Alguien lo puede leer? Quien lo tenga lo puede leer. Adelante. Amén. Yo lo puedo leer, hermano. Ok, adelante, guerrera. Amén. Dios le bendiga. Amén. Porque no hará nada Jehová en el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Porque no hará ¿qué? Nada Jehová el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. O sea, Dios, antes de que las cosas sucedan, Él no lo quiere mostrar. Por eso, cuando tú entres en la unción profética y en las dimensiones proféticas, tú caminas, tú operas en un tiempo acelerado. Tú vives de antemano el futuro. Ay, Dios mío. Por eso hay que entrar en esas dimensiones. Hay cosas que van a querer pasar en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra de alguien que tú conoces. Y como profeta de Dios, ya Dios te lo mostró en algunas ocasiones para que interceda, para que clame, para que ores. Por eso Dios te lo está mostrando: intercede, clama. Bueno, su esposo sí, están casados. Dios te está mostrando lo que ha de suceder, porque no hará Jehová el Señor nada sin que antes se lo revele a su siervo, los profetas. Qué maravilla es cuando nosotros operamos en el don profético de parte de Dios. Amén.
Vamos a entrar a este siguiente paso. Y es el profeta Is. Hablamos en primera instancia del profeta Naví. Es el profeta auditivo y que fluye por inspiración. Hablamos del profeta vidente, que es el profeta Raaz, Roy, que es el profeta que ve visiones, que tiene sueños espirituales, que tiene estas. Y ahora queremos subrayar el tercer nivel profético, el profeta Is. ¿Qué es un profeta Is? Un profeta es aquel que tiene señales, que tiene manifestaciones. O sea, mi hermana Kelly Forero, un profeta de señal. Veamos qué nos enseña el nivel profético en la vida de Cristo. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Lucas, su capítulo 7. Lucas capítulo 7. En el verso 11 de Lucas capítulo 7 nos narra la historia de que Cristo resucitó al hijo de una viuda de una aldea llamada Naín. Luego que Cristo resucita a este joven, vamos a leer el verso 13 en adelante para que usted vea. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Aquí viene, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Reiteramos el verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado y Dios ha visitado a su pueblo. A eso se llama nivel profético Is. Es un profeta que no únicamente habla en nombre de Dios, no únicamente ve visiones, sino que también tiene manifestaciones evidentes del poder de Dios. Porque el pueblo dice: un gran profeta se ha levantado. Luego que Cristo resucita a este joven que era un difunto. Porque ellos saben que el nivel profeta es un profeta de señal. Alguien mucho antes que Cristo viniera en carne, ya había manifestado el nivel de profeta Is. ¿Cuál profeta fue ese? El profeta Elías. Esto lo podemos ver en primer libro de Reyes, capítulo 17, cuando él llegó a la altura del verso 8 a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. Y dice que el hijo de esta viuda había muerto mientras el profeta estaba allí hospedado. Y el profeta tomó al niño, estoy hablando del profeta Elías, y lo llevó al aposento, se echó sobre el niño y dice que Dios revivió al niño. De hecho, es la primera resurrección que aparece en la Biblia. Dios lo manifiesta a través del profeta Elías. Desde estos puntos, desde este pasaje bíblico, Israel tenía el conocimiento que el profeta Is manifiesta el poder de Dios. No únicamente habla, sino que tiene evidencia. Vamos a encontrar la operación de la dimensión del profeta Is en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 10. Si alguien lo tiene, me ayuda a leer. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 10. Quien lo tenga. Kelly, ¿tú no has leído, manita?
Amén, amén. Léalo, Dice, guerrera. y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Dios bendiga a Gloria. nuestra hermana lectora. Nos damos cuenta. Mandaron a apresar a Elías. Y el capitán venía con 50 soldados para apresarlo. Y el capitán le dice, mira, el rey que era Joram ha dicho que descienda. Y le dice varón de Dios. El término varón de Dios aquí se aplica el profeta Is. Y él dice, Elías dijo, si yo soy varón de Dios, tiene que haber evidencia, en otra palabra. Tiene que descender fuego y consumirte a ti y a tus 50. Y no terminó de decir bien la palabra y descendió fuego y lo consumió a él. O sea, lo que Elías está diciendo, que el profeta Is es un profeta de evidencia. ¿Dónde más encontramos a otro profeta en la dimensión de profeta Is? En el primer libro de Reyes, déjame ver, capítulo 13. Vamos a ver, primer libro de Reyes, capítulo 13. Sí, correcto. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 3. Alguien que no haya leído. Del verso 1 hasta el verso Amén. 3 de Primera de Reyes, capítulo 13. Adelante. ¿Puede leerlo? Primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 1 al 3. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Verso Y aquel 3. mismo día Dios una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Una señal puso el profeta, porque el profeta Is habla con señales. El altar se va a quebrar y la ceniza se va a derramar. Lea el verso 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Verso 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios, a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Déjelo ahí, mi hermana en Cristo. Dios bendiga a nuestra hermana lectora. Eso es el nivel de profeta Is. Y esta es la señal de que Jehová ha hablado. El altar se va a quebrar y la ceniza que sobre ella está se va a desparramar. Y el rey que se corrompió, que era Jeroboam, cuando el profeta declara esa palabra de juicio, extendió la mano, prenderle, o sea, aprésenlo, y la mano se le secó. Porque este profeta es un profeta que está guardado, está cubierto, está cercado y a la vez tiene evidencia del poder de Dios. ¿Cómo yo puedo notar el nivel de profeta Is? Hay creyentes que no provocan nada, no causan nada, pero hay otros que tienen la capacidad de impartir. Ese nivel profético es una unción superior que opera en la vida de ese creyente. Y esa unción yo puedo provocar que también opere en mí.
yo puedo provocar que esa unción opere en mí, pero tengo que salir de la rutina. Tengo que romper con lo natural. Debo alimentar el hombre espiritual que llevo adentro con alimentos espirituales. Entonces, cuando Cristo llega a manifestó la dimensión de profeta Is, y el pueblo reconoció que un profeta de señal había llegado. El capitán fue testigo de que Elías era un profeta Is. Jeroboam fue testigo de que este profeta de Judá, el cual se le titula el profeta joven, era un profeta que operaba en niveles de profeta Is. Amén. Que operaba en niveles de profeta Is. ¿Qué tan necesario es el ministerio profético en una congregación o en una nación? La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando el ministerio profético está desactivado, hay un desenfreno en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no hay quien exhorte, no hay quien corrija, no hay quien confronte, no hay quien llame al pueblo a un arrepentimiento. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Porque el profeta no está para condenar, pero sí está para advertir acerca de lo que no está bien. El profeta de una manera u otra tiene un látigo. A veces el profeta recibía la revelación mediante visiones o escuchaba la voz de Dios, y el mensaje que el profeta iba a llevar no era agradable ni para el profeta, mucho menos para aquel que él se lo iba a comunicar. Pero aunque no fuera agradable al profeta, ni le iba a caer bien a quien Dios lo enviara, el profeta tenía que cumplir con la profecía. El profeta tenía que cumplir con la profecía, porque como le dije anteriormente, Dios iba a demandar la sangre de ese individuo de la mano del profeta. Ok, la vida del profeta. ¿Cuál debe ser la vida del profeta? Una vida apartada, porque el profeta que era ungido era apartado para Dios. Por eso encontramos que tanto Elías como Eliseo, su lugar de hábitat era el monte Carmelo. Por eso encontramos que el profeta Micaías, que era un profeta vidente, cuando el rey lo manda a buscar, él no estaba en el montón, él estaba apartado. De hecho, el profeta Samuel, veamos en Primera de Reyes 13, vamos a confirmar esto en la Biblia, cuando Dios lo manda. No, Primera de 16. Vamos a ver. Le voy a buscar el verso ahora. Vamos a leer del verso 1 a ver cómo encuentro este pasaje de lo que lo quiero presentar. Vamos a leer del verso 4, capítulo 16 de 1 Samuel, verso 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén. Ok, exactamente, gracias a Dios. Verso 4 del capítulo 16 de 1 Samuel dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Llegó a Belén a la ciudad y los ancianos salieron a recibirle con miedo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? O sea, mi hermana Noemí, si dice la Biblia textualmente que él llegó a la ciudad, era porque él habitaba en los lugares desiertos. Él bajó. Él bajó. Y los ancianos rápidamente, con miedo, salieron a recibirle y le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Esto da a deducir que Samuel no frecuentaba en la ciudad y que los ancianos saben que la venida de Samuel representaba que traía una palabra de parte de Dios.
Leamos a Jeremías 23:18 para confirmar esto. Alguien que lo pueda conseguir. Y luego le vamos a dejar un espacio donde ustedes pueden realizar su pregunta referente al tema, etcétera. Jeremías capítulo 23, verso 18. Amén. Adelante, hermanita. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Siga leyendo. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Quien No, estuvo, está bien, gracias, en el secreto de Jehová, dos principios te activa el secreto, según el verso que leyó la hermana. Uno, ver. Dos, oír. Reitera el verso 18 únicamente, nuevamente. porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Déjelo ¿Quién? ahí. Ok, amén. Número uno, vio. El secreto te abre los ojos espirituales. Segundo, te abre la audición espiritual. O sea, ¿por qué Samuel estaba aislado de la ciudad y descendía de tiempo en tiempo? Porque ya él conocía que donde él iba a obtener la revelación de Dios, la voz profética de Dios, era estando en el secreto. ¿Qué es el secreto, hermano Aarón? El secreto es sinónimo a intimidad con Dios. Entonces, el profeta que no tiene secreto, que no tiene intimidad, va a escasear en la vida del mismo las revelaciones y la voz de Dios. Leamos Hechos capítulo 13, verso 1 y 2 creo que es. Alguien que lo consiga, por favor. Hechos capítulo 13, para que confirmemos, sigamos confirmando de lo que podemos recibir cuando estamos en el secreto. Amén. ¿Qué dice, manito? 13, ¿verdad? Hechos 13, 1 y 2. Sí. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquia profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. Ministrando estos al Señor, manita, ¿qué dice ahí? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. O sea, Ajá. estos ministros estaban en ayuno, en consagración, Aleluya. y allí percibieron la voz del Espíritu Santo que le revela su propósito de que llamaba a Pablo y a Bernabé al ministerio. Cuando nosotros sacamos tiempo en la intimidad con el Padre, pues nos hacemos sensibles a la voz de Dios. Y es por eso que estos profetas se aislaban de todo lo que podía distraerlo para que le fuera más fácil percibir la voz de Dios, la revelación, la visión de Dios. De igual forma lo vemos en Ezequiel 1:10. Dice Ezequiel que estando allí junto al río Quebar, vio visiones de Dios. ¿Y qué era lo que ellos hacían en el río Quebar mientras estaban cautivos allí en Babilonia? Dice que allí se reunían los judíos para adorar a Dios y orar al Señor. O sea, en ese momento de consagración es allí donde reciben la visión de parte de Dios. Primera Tesalonicenses 5, 19 y 20. Vamos a leerlo. Ya estamos entrando en conclusión para así darle espacio de que puedan hacer su pregunta. 5, 19 al 20, Primera Tesalonicenses. Quien lo tenga. Dale, Mildred, Mildred.
Dale, guerrera. Primero, Confírmeme la cita. Primera de Tesalonicenses 5, ¿qué? Perdón, hermano. 5:19 al 20. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ok. No apaguéis al Espíritu, Padre. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos. Perdón, hermano, estoy confundido. Usted me dijo del 19. Estoy leyendo Del bien. 19 y 20, 19 y 20. Oh, discúlpeme, amén. Voy a leerlo otra vez, disculpe. No Sí. apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. No apaguéis, número 1, dice Pablo a los hermanos, al Espíritu, y no menosprecéis la profecía. ¿Por qué Pablo le habla así a estos hermanos? Porque eran personas que decían estar muy fundamentados en la palabra de Dios, que era la ley, los 613 leyes, pero ellos menospreciaban la profecía. Le ponían mucho freno, muchas restricciones al mover del Espíritu. Y es por eso que dice, no apague al Espíritu, no menosprecie la profecía. Ok, examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿Por qué? Porque ellos tenían un máximo cuidado de que los falsos se infiltraran. Era bueno el cuidado, pero llegó a un extremo de que queriendo evitar lo falso, estaban repudiando lo verdadero. Y vamos a encontrar exactamente a la fecha de hoy congregaciones que tienen apagado al Espíritu Santo. No creen en lo profético, en las manifestaciones de lo profético. Y cuando lo profético se activa, trae rompimiento. Porque ¿qué es lo profético? Lo profético trae evidencia de manifestación del poder de Dios. Por eso cuando Cristo llegan ahí, la multitud dice, un gran profeta se ha levantado. Hubo señales, porque el profeta o la profetisa tiene una unción específica, una unción poderosa, una manifestación diferente a los comunes. Dentro del profeta opera algo profético. Por eso Isaías 10:27 dice, acontecerá que su carga será quitada de tus hombros y el yugo de su servir. Y he aquí, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay una unción específica que lleva esa mujer profeta, esa profetisa, ese hombre de Dios. Pero hay unos tesalónicas que no quieren que eso se manifieste. Lo quieren tener estancado, apagado. Pero usted no debe dejar que apaguen lo profético de Dios en su vida. Amén. Vamos a dejar que puedan realizar su pregunta, amados hermanos, en base a este tema. Si nos llega algo más, pues se lo damos en el nombre del Señor. ¿Quién inicia? Amén, yo rompo el hielo. Ok, guerrera. Me disculpan la cámara. Dios le bendiga a todos. Es mi primera vez aquí en el grupo. Ha sido de bendición. Pues nada, de manera rápida. Me gustaría saber, ok, he tenido la oportunidad, serían dos preguntas en una, ¿verdad? He tenido la oportunidad de escuchar si es la voz de Dios. Yo digo, la voz del Espíritu Santo, o siempre tenía mi incógnita, ¿será eh, un ángel mensajero? O sea, qué es lo correcto de decirlo? Porque siempre he tenido la oportunidad de escuchar y casi siempre a la misma hora. Estoy durmiendo y cuando ya está a punto de amanecer, esa voz la que me levanta. No es un sueño, no es literal, siento a la persona al lado mío hablarme. De forma, pues es bien breve, son como que instrucciones, una de las instrucciones es levántate, viene en batalla, cosas así, frases cortas. Pero mi pregunta ¿es la voz del Espíritu Santo o puedo decir, es un ángel mensajero?
Y la segunda pregunta es, ¿por qué siempre tiende a ser a esa misma hora? O sea, no es la misma hora, pero es casi siempre como que al amanecer, ya, cuando está a punto de amanecer, que estoy durmiendo. Ok, recuerda que Dios es un Dios ordenado en cuanto específicamente como en el mismo horario. Vámonos a Génesis capítulo 3, verso 9. Dios llama a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque había un horario donde ellos solían citarse y verse. Y Dios vino a visitarlo en ese horario y Adán no estaba. Entonces, como Dios es un Dios responsable, siempre te va a visitar en el mismo horario para darte a entender que está pendiente de ti y que es Él que está tratando contigo. Actualmente dimos una enseñanza en Joven de Cristo que se titula Las 8 formas de Dios hablar. Existen más, pero una de ellas era a través de ángeles, como le habló a través de ángeles a María, a el sacerdote Zacarías, recordando que los ángeles significan mensajeros, o sea, los ángeles que vienen a comunicarte de parte de Dios, a revelarte de parte de Dios, como fue el caso del ángel que se le apareció en Apocalipsis a Juan y le dijo, yo soy consiervo tuyo que estoy delante de Dios. O sea, ellos están a nuestro servicio para comunicarnos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. A veces las visitaciones de Dios vienen para despertarnos, para que nos preparemos y nos percibamos a lo que viene y poder estar en resistencia y preparado al proceso o a la prueba que ha de venir, guerrera. Amén, amén. Gracias. Amén. Yo tengo una pregunta, hermano Aarón. No me recuerdo la cita porque no escribí los detalles aquí, pero fue cuando usted estuvo hablando de cuando cuando Eliseo le dijo que lo hiera con ceguera. Amén. Hablaron de segunda de Reyes, capítulo 5, a la altura del verso 25 en adelante. Ajá, Jessy, ajá, sí. Ahí cuando eso estaba pasando, quiero corroborar esto porque yo estaba escuchando algo y dice que eran los ángeles. Lo mío va casi con la hermana. Yo sé que hay ángeles asignados a nuestro favor, ¿verdad? Cada momento. Pero tenemos algo que no lo usamos como debemos de usarlo. Pero yo quiero corroborar si cuando Eliseo le dijo esta palabra, cuando Eliseo dijo esta palabra, fue a los ángeles que él le estaba dando una orden. Y la otra pregunta es, ¿un profeta, una sola persona, un humano, puede tener las 3 facetas de profeta que tú diste? Porque yo puedo testificar de cada una de las que están ahí. Amén. Dice mi hermana que la cita de segunda de Reyes 16:18, pero está por ahí. Está por ahí. Guerrera, claro, el vidente puede ser profeta y puede también operar en la dimensión Is, porque si vamos al caso, vemos que el mismo Elías era un profeta de señal, era un profeta de señal y era un profeta que también Dios le mostraba. Eliseo, ¿me entiende? Recordando que entre más desarrollado el ministerio profético, Dios nos va añadiendo, Dios nos va añadiendo. Se van activando más dones. Yo recuerdo que yo inicié como evangelista sencillo y luego se me fueron activando más dones. Y hoy un poquito podemos enseñar algo. O sea que Dios nos ha ayudado y nos ha añadido más dones cada día más, manita mía. Amén. Y lo de los ángeles, lo de la lectura, ¿eran ángeles que él le dio la orden o fue al mismo Dios que le exclamó? No, fue al Dios que él le clamó. Fue a Dios que él le clamó. Él le clamó a Dios. Recordando que hay diferentes operaciones de ángeles. Angeliología. Hay ángeles que son de guerra. Hay ángeles que son mensajeros. Entonces los ángeles que estaban con Eliseo eran ángeles de guerra. ¿Cómo confirmar esto? Cuando Cristo dijo, ¿acaso yo no pudiera orar al Padre y él me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Está hablando de ángeles de guerra. Ejemplo, ángeles de guerra, el arcángel Gabriel, cuando peleó con el príncipe de Persia al favor de Daniel. Y de hecho, dice el capítulo 12 de Daniel, que el arcángel Miguel está de parte del pueblo de Dios,
que es el ángel de guerra. Cuando se disputaba el cuerpo de Moisés también. También cuando se disputaba el cuerpo de Moisés, me recuerda a mi amada esposa. Sí. Amén, gracias. Porque eso a veces, ¿verdad? Por eso hago este aclarando, porque ya yo dije, Dios mío, pero yo lo leí, pero no habla que él le dijo a los ángeles, sino él dice a Jehová claramente. Y escucharlo de la boca de una persona que es un pastor y decir eso, yo me quedé en duda. Yo dije, pero esto, y cuando tú lo tocaste, pues me vino a la mente, y gracias a Dios que tú me pudiste aclarar eso. Amén. Dios te bendiga, Amén. Aaron. Adelante. Dice mi hermana Patricia Payano, ¿cómo saber que un profeta es verdadero? Por eso es muy bueno de que el profeta, lo que habla, ver si está entrando en cumplimiento. ¿Me entiendes? Y que todo lo que vaya hablando no sea en contra de lo que la Biblia dice, sino pasarlo por el colador espiritual que es la Biblia. Ejemplo, Hechos 17:11. Habla de los hermanos de Berea, que Pablo le disertaba la palabra y ellos iban a los escritos para confirmar a la luz de las escrituras si lo que Pablo le estaba enseñando era conforme a las escrituras. Era conforme a las escrituras. Porque hay gente que se adelantan en emociones proféticas para alimentar tus emociones. ¿Me entiendes? Con el beneficio de que ser beneficiado, quererte impactar. Pero en tu espíritu, Dios te dará testimonio si realmente ese profeta es de parte de Dios. La palabra, sí. Hagan su pregunta, no se vayan con su duda, hermano. Hagan su pregunta. Eso va a acabar. Que Dios le bendiga. ¿Me escuchan, hermano? Amén. Dice que nos queda un minuto. Vamos a tener que abrir otro, pero vamos a escuchar a la hermana. Sí, yo tuve una reunión ayer con los pastores y yo le estaba diciendo que yo tuve como una revelación con los hijos de ellos. Y cuando yo le dije que tengan cuidado porque lo están como persiguiendo, lo están grabando, porque ellos descuidan a los niños en la congregación para predicar y eso. Disculpen la facha, que son las 3 de la mañana aquí. Entonces, cuando yo le dije eso, el pastor dijo, yo me lo soñé, que lo estaban persiguiendo, y me dijo también que en su casa le estaban como grabando, porque realmente ellos están descuidando a los niños, y he tenido un par de revelaciones. Bueno, de hecho, de Santo Domingo me mandaron para acá a una misión, porque realmente parece que yo tengo un par de ramas de eso, de profeta, Sí. Porque a veces yo veo, muchas veces lo veo así como que lo estoy viviendo, profetizo mucho y sueño, es como una cosa, usted sabe que le dicen a uno loco, ¿eh? Eso de atalaya, para que advierta, ¿me entiendes? La atalaya veía el mal que venía y advertía para que se apercibiera. Entonces, lo que Dios te está mostrando son visiones. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios le bendiga a todos, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén. Aquí con mi esposo amado. Pues bien, guerrera, claro, Dios le está mostrando. Dios le está mostrando. Y mira que ya Dios se lo había mostrado al pastor, son advertencias. Son Ya. advertencias para interceder, para tomar precauciones. Es que Dios le está mostrando. Mi esposa quiere aportar algo también. Sí, Sí. algo que estaba escuchando recién cuando mi esposa estaba diciendo sobre lo que la hermana, no sé si se conectó ahora, que hablaba sobre no sabía si era un ángel o si era el Espíritu Santo. Realmente la voz del Espíritu Santo por lo general la reconocemos porque es a nuestro interior, por lo general nos habla. Cuando es así externa, por lo general puede que sea un ángel, mensajero de Dios, porque para eso Dios tiene sus mensajeros. Y también quería aportar algo sobre lo que decía la hermana recién, que veía, dice que las ve esas visiones en los sueños o visiones despiertas, las Sí. muy vívidas. Bueno, en eso, en las clases que estoy dando, la clase pasada estábamos viendo algo de lo que es la visión abierta, que es la visión cuando estás despierto y entras en una visión, y la visión dormida, que es a través de los sueños. Ya. Están los sueños, pero la visión cuando es una visión, a diferencia de un sueño, es cuando las cosas son como pero HD, digamos, y en vívido color.
Cuando es más sueño es como más, como nublado, como más diferente, ¿no? Pero cuando una visión real es más real, es como bien que podés oler, podés sentir, podés degustar y todo es. Entonces ahora me trajo a la mente eso a la hermana para aportarla hacia mi esposo, pero lo estamos viendo en las clases que estamos dando, recién comenzamos con ese campo profético y Wow. me acordé de eso, hermano. Eso quería aportar. Amén, amén. ¿Quién más tiene pregunta? Con Y mi confianza. hermana Jessica, ¿no tiene alguna pregunta? Vamos a activar lo profético. Sí. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga. Amén. Amén. Estoy aquí luchando con mi hija para estar conectada. Eh, ahí, por ejemplo, yo igual, bueno, tengo lo que mencionaba también la hermana, que es como que veo visiones, como también sueño, como también me da mensajes, ¿cierto? A través de la oración, por ejemplo, me ha pasado que estoy orando y luego yo cierro los ojos y como que estoy en otro lugar y veo cosas y luego abro los ojos y yo digo, ya, como que me fui, a lo mejor estoy soñando, cosas así, pero ya últimamente ha sido muy, ya todo esto como que se ha desatado cada vez más y ya voy entendiendo más lo que me sucede. Eh, pero sí, por ejemplo, a veces he tenido como dudas en el sentido de que yo como tengo mi hija, eso de siempre estar en el mismo horario, siempre tener como eso, eso no lo puedo conseguir. Eso, mucho No puedo estar en el mismo horario, digamos, como orando todas las veces, no puedo como apartarme más en la presencia como quizás yo quisiera y eso a veces me frustra. Sí, le entiendo. Realmente no es obligatoriamente tener un horario específico, porque Dios conoce también de nuestro tiempo. Lo importante es sacar ese tiempo para Dios. Es lo más importante. Siempre sacar ese tiempo para el Señor. Y es lo que está esperando Dios de parte de nosotros. Como le digo, porque el profeta, la profetisa, debe tener ese tiempo para con el Padre, porque es una forma de consumir y recibir ese alimento espiritual. Ese alimento espiritual. Y mi hermano Jorge Andrés, ¿qué dice? Mi hermana, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Hace como un año y pico, yo siempre le pedí al Señor que quería ser evangelista, pero una vez me acuerdo, tuve un sueño donde el Señor me dijo, como a las 6 de la mañana, yo te he llamado para este tiempo como profeta. Gloria a Dios. Y yo lloraba porque no era eso que yo quería. Y yo no lo acepté, no lo recibí. Bueno, pasaron tiempo y me acuerdo, un día me veo que estoy en un lugar y estoy caminando y veo un joven persiguiéndome. Y yo miro para atrás y el joven, para donde quiera que yo me muevo, se mueve. Y cuando me devuelvo, porque el lugar a donde yo iba se encontraba como cerrado el camino y tuve que devolverme. Y al devolverme, como que me encontré con Erika ahí y él me levantó y cuando me levantó me dijo a mí, tu ministerio es grande, y no vas a tener hijos, porque tu ministerio tiene mucha responsabilidad. Y cuando ese joven me dijo eso, porque yo quería otro hijo, yo empecé a dar gritos. Yo dije, pero Señor, así no es eso que yo quiero. Y él se fue. Bueno, pero antes de eso, yo me acuerdo que yo veía cosas y yo lo veía y al otro día sucedía. Y yo decía, pero ¿por qué eso? Yo no entendía. Y luego, después que sucedieron todo eso, pero eso fue, yo me acuerdo, después de una vigilia de 40 días en la iglesia, que yo me mantuve ahí.
ahí fue que empezaron a pasar esas cosas. Entonces yo me acuerdo, hay momentos que yo he estado sentada y de repente se abre como una pantalla y empiezo a ver cosas y yo me quedo así, pero hay gente a mi alrededor, pero que nada más soy yo que estoy viendo. Y yo me sorprendía, yo decía, pero yo no entiendo. Santo Y Dios. también durmiendo, yo veo las cosas así claras. Gloria a Dios. Veía la cosa así clara. Yo me acuerdo una vez yo amanecí de una hermana y yo trabajo la estética y yo le dije a la hermana, mientras yo estaba orando, yo me levanté, yo le dije a la hermana, espérate que tengo que ir a orar. Y cuando me paré, yo le dije a la hermana, me va a llamar una clienta y va a querer darme 50 euros por el trabajo, pero el trabajo no cuesta eso, cuesta más. Y ella me dijo, ¿cómo tú lo sabes? Yo le dije, tú vas a ver. Entré un rato, suena mi teléfono y me dice, justamente, me llama la clienta, me dice, yo me voy a hacer esto y esto y esto. Y sí. La hermana se quedó así. Me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, pero yo te lo dije. Y después de eso, me ha sucedido ese tipo de cosas así, como no cosas de que duran de qué tiempo, no, sí. Son al instante. Y hay cosas que yo he visto también en la congregación. Yo no quiero hablarlo porque muchas veces empiezan a decir, no, porque hay gente que todo el tiempo vive viendo y que esto. Y yo lo que hago es que oro, intercedo, le gimo al Señor. Y el Señor empieza a mostrarme cosas. Y yo por miedo no quiero decir, porque siempre son cosas que yo sé 100% que son así. No que yo sé que hay gente que dicen que el Señor no. Cuando el Señor me muestra, yo soy una gente, muchas veces escucho, he tenido, gracias a Dios, ese acceso directo, que me encuentro acostada y siento que estoy hablando con alguien. Siento ese acceso directo así, pero hay momentos que cambia, hay momentos que mientras yo estoy orando, ahí sea que me dice algo, o sea que caigo como un sueñito corto así y puedo ver las cosas. Sí. Y hay momentos que estoy sentada, puedo estar ahí con alguien y de repente se abre esa pantalla y puedo ver. Y yo pero son cosas que muchas veces uno no quiere hablarlo porque uno dice, van a decir que uno está loco. Es que todo lo que venían hablando, la Biblia dice que Eliseo estaba sentado en la puerta de su casa y Ezequiel capítulo 8 y allí vieron visión, o sea, desde una silla ellos accedieron al plano espiritual en una visión. Sí. Y era lo que venía diciendo, Dios te va a mostrar, pero también tiene que ser valiente, de manera sabia, pero debe dar la palabra, porque ya Dios en lo personal trató contigo y te mostró tu llamado. Vamos a leer a Jeremías capítulo 15, perdón, capítulo 16, verso 1 y 2 para usted, mi hermana, conforme a lo que Dios le habló. Usted lo puede buscar ahí, luego le damos la oportunidad a otro. Jeremías capítulo 16, verso 1 y 2. Sí, hable más rápido. Usted misma. 1 y 2 de Jeremías 16. Jeremías 16. 1 y 2. Correcto. Aleluya. La palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrá hijo, ni hija en este lugar. Déjalo ahí. Es el profeta Jeremías. Dios le prohibió ya seguir procreando. Ay, santo. ¿Me entiende? Entonces, hay niveles proféticos que son tan demandantes que solamente el creyente y Dios saben los tratos que existen. Hermano, eso, yo he llorado, yo he sufrido porque yo digo, yo no sé cómo hay gente que se llama, que se hacen llamar, porque yo entiendo que ese llamado es sufrimiento. Yo lloro, hay momentos yo lloro mucho porque son cosas que puedes ver y te sientes impotente.
Hubo un momento que yo sentí un dolor tan grande en mi corazón y en mi entraña. Después que salí del culto, el Señor lo que me dijo mientras yo lloraba, si tú te sientes así, imagínate yo. Sí. De hecho, a Jeremías le llamaban el profeta llorón. Jeremías 20, lloraba yo mucho. Lloró, sufrió, quería soltar el llamado. Porque es que el llamado no es color de rosa, el profeta es sufrido. Todos los profetas que Dios llamó nunca desearon el llamado. Y es como te dicen. Pero Dios nos da la fuerza, ejerce el ministerio. Recuerde que no es simplemente para el entorno. Entre más lo ejercemos, más Dios nos expande y más vidas son bendecidas. Y podremos librar almas de parte de Dios del mismo infierno. Porque una exhortación puede llamar a la persona, volver a hacer a la persona un arrepentimiento. Amén. Amén. Gracias. A la orden. ¿Quién más tiene su pregunta? Si todo estuvo claro, si hay algo que... Aarón, Sí, yo quiero aportar algo con lo que la hermana ha dicho y ahora con el Jeremías 20:20, a lo que dijo la hermana ahorita, que ella dijo, ¿cómo yo puedo reconocer un profeta que no es verdadero, que no es de Dios, ¿verdad? sí. La hermana dice que ella recibe las palabras y ella pelea con no dar la palabra. Y ella pelea y llora por no dar lo que ha recibido del cielo. Amén. Y lo confirmamos en la palabra con Jeremías. Pero cuando usted ve, este es el primer dato, cuando usted ve a alguien que quiere profetizar sin usted pedirle profecía, cuídese. Amén. Sí. Ese es uno de los datos más fundamentales. Yo creo que el primero y el último, porque siempre, yo lo he dicho y siempre es la realidad de Dios, ¿verdad? Que Dios no anda en la boca de todos y además lo otro es que Dios solamente tiene una boca. Y como dijo el hermano Aarón, toda la profecía tenemos que pasarla por el colador de la palabra. Lo que no encaja en la palabra, no lo aceptemos. Oremos al Señor, ¿verdad? Porque hay cosas que el Señor nos revela de nuestra vida, que es nuestra vida. Que usted sabe lo que usted está haciendo con su vida. Que usted sabe de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo quiere llevar. Todo lo que usted ha pasado, ¿verdad? Eso ya es su vida. Ya eso es otra, no es la palabra de Dios, sino es su vida. Amén. Y son puntitos que nosotros lo tenemos que tener bien claro como hijos y hijas de Dios y como dice el hermano Aarón, cada día, mientras más tú busques, mientras más tú intimides, mientras más tú des, mientras más tú, ¿verdad? Te rebose y te vacíe y te llene, porque el hermano Aarón me ha enseñado que el bautizo del Espíritu es una sola vez, pero la llenura es constante. Yo me bebo esto y se vacía y tengo que volverlo a llenar. ¿Y cómo lo lleno? En búsqueda, en intimidad, en lo secreto, en lo oculto, en lo alto, tal vez lo bajo, porque no hay monte, pero sí hay un basement. Excuse me, I'm talking. Y entonces esas son las maravillas que el Señor tiene para nosotros cada día. Así es que Dios le bendiga. Voy a cerrar porque Carlos David quiere sopa. Está bien, Guerrera. Gracias por tu participación. Amén. Creo que la hermana levantó la mano. La hermana pone, sí. Adelante, Guerrera. Yo. Sí. También en una ocasión yo estaba en mi casa aquí fregando, yo vivo en Holanda, y me vino como algo en el corazón, en la mente, y le mandé... Usted es dominicana, hermana, ¿verdad? Porque tiene el acento de aquí. Sí, yo soy dominicana, pero que me mandaron a una misión para acá. Ya usted sabe, aquí está la gente alborotada, porque realmente yo no sé, pero parece que también cuando yo declaro algo, así mismo pasa y están asustados porque hay mucha falsedad en los altares. Entonces yo estaba aquí en mi casa fregando y de repente me vino eso en el corazón, que llame a la pastora de ella de Santo Domingo, la que me mandó, y que le diga que le dé 7 vueltas a la iglesia con su familia pastoral, agarrado de mano. Y cuando dieron la primera vuelta, ellos encontraron una culebra grandísima en la puerta de la iglesia que iba a ser. Y lo tuvieron que decir por los grupos y todo eso, pero ellos saben de mí allá, pero aquí están asustados, usted sabe, porque no es lo mismo. Sí. Entonces yo quería preguntar a mi hermano, ¿cómo uno se forma? Porque es verdad, a veces uno no sabe, el Señor te incita que tiene que decirlo, pero que la gente
la gente está en una condición que le creen más a un brujo que a un profeta. Sí. Mira, el profeta Natán, según 2 Samuel capítulo 12, Dios lo envió a corregir a David luego que David cometió adulterio con Betsabé. Y él llevaba una palabra de corrección, pero dice que él buscó una parábola de un rey que tenía numerosas ovejas, mientras que había un sencillo hombre que tenía una sola oveja. Y le narró la historia y David dijo, ese hombre digno de muerte. Y en conclusión, el profeta dijo, ese hombre eres tú. Amén. O sea, la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Porque hay personas que Dios le da la revelación, pero no van en actitud adecuada. Amén. Entonces, no, tú no eres enemigo del pecador. Entonces, tú lo que vas es a tratar de que el pecador entre en conciencia. Y tú puedes buscar la palabra más adecuada, más sabia, para comunicar esa revelación que Dios te ha dado. Yeah. Yo recuerdo que Dios me envió a corregir en una ocasión a una congregación que había perdido la esencia. Wow. Y yo le pregunto, pero Señor, ¿cómo le doy el mensaje de corrección? ¿Cómo le digo a ellos que perdieron la esencia? Y Dios me dio un pasaje bíblico cuando Mical tomó una estatua y la puso sobre la cama. Una estatua, vamos a decir, es un maniquí que está en una tienda que tiene el mejor vestuario para representar los artículos que tiene esa tienda, pero ese maniquí no tiene esencia, no tiene vida. Y yo le fui por ahí y ellos tuvieron que recibir el mensaje porque yo tomé algo tangible, algo conocido, para darle a entender de que hay muchos que están ahí, pero que ya perdieron la esencia, que no, que únicamente es una apariencia. Amén. Esas son formas de uno llevar el mensaje con sabiduría. Amén. Y mi hermano, última pregunta. ¿Y cuál curso uno debería hacer para uno hacer las cosas correctamente? Porque mira, el Espíritu Santo es nuestro instructor, pero también la Biblia nos ayuda. Por ejemplo, usted se va a la concordancia bíblica y busca profeta o al diccionario bíblico y busca la palabra profeta. Ahí va a encontrar descripciones de quiénes fueron los profetas, cómo comunicaron los mensajes y uno va aprendiendo de esos profetas. Entonces, amén. ahí están los escritos y ahí uno va aprendiendo acerca de esos profetas, cómo operaron, cómo la unción estuvo con ellos y cómo vivieron una vida delante de Dios para tener ese nivel de poder y de unción que operaba en la vida de ellos. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios lo bendiga más. Amén. ¿Quién más tiene preguntas? Que estamos entrando a la parte Dios final. bendiga. Amén. Mi pregunta es relacionada con lo que la hermana Valeria estaba hablando, que ella dice que uno puede oler. Un ejemplo, a mí me pasa eso en los sueños, que yo puedo oler las cosas. Y un ejemplo, hay personas que me dicen que cuando sueñan como que todo se ve igual. Yo veo color en los sueños. Un ejemplo, si una manzana es roja, yo la veo roja. Y veo las cosas, un ejemplo, así como son. Pero tengo algo que yo veo persona, o sea, yo veo un ejemplo, un perro, y yo sé que es una persona. Aunque esté como un perro, un ejemplo, como que en el sueño yo puedo distinguir de un demonio a que una persona, un ejemplo, aunque sea una culebra, yo la miro y después veo la persona y yo digo, esa es la culebra. Wow. Porque la culebra yo la veo y como que se me pone como el rostro de la persona. Santo es el Señor. Dice mi hermana que sí. Y un ejemplo, en una ocasión yo tuve un sueño de que eso pasó en Santo Domingo, yo vivo en Rhode Island, aquí en Estados Unidos, y yo le digo a mi tía, mira, me tuve este sueño, que había una piscina y alguien como del campo, como que se había ahogado, pero cuando yo fui, que miré adentro de la piscina, no había nadie, lo que yo vi fue un perro amarillo. Entonces después ella me dice, ay, mira, ¿qué pasó? Que había unos muchachos del campo que fueron como para Punta Cana, por ahí, se han perdido.
y como que no lo encuentran y hay uno que no aparece y yo le di y entonces ella me dice, pero son cristianos y le digo yo, ¿y cómo él es? Ella me dice, él es así como clarito. Le digo yo, si él es amarillo, él está muerto y es un perro. Porque así yo lo vi, y así mismito cuando apareció muerto y yo vi un perro. Yo no vi que era una persona, sino un perro. Y así yo, un ejemplo, tengo sueño y yo veo la gente así. Si yo lo veo en mi sueño como una persona normal, yo sé que, pero si es algo diferente, yo lo veo como ese animal, literal. Amén. Sí, muy interesante, hermana. Sí, es así en el plano de los sueños, de las visiones, muchas veces Dios nos muestra simbolismo. También, o sea, las visiones, como decía anteriormente, por lo general son más vívidas y los sueños, esa es la diferencia, es muy, muy poquita la diferencia. Pero Dios nos habla así, a través de símbolos, a través de animales, de la naturaleza, a través de ángeles. Muchas veces nos muestra el mundo espiritual, tanto de los demonios como de los ángeles, para que nosotros entendamos un poco más. Y sí, muchas veces eso que usted decía, de que usted ve una persona, pero sabía que estaba detrás, eso es el discernimiento espiritual, que se Santo es el activa Señor. en el sueño, en la visión, para que uno sepa. Por eso muchas veces nosotros vemos una persona, nos pasa, vemos una persona, pero como que podemos percibir que esa persona está mintiéndole a la otra o tiene algo tramado entre que quiere engañar a otra persona o te quiere engañar a ti. Entonces, muchas veces eso es el discernimiento espiritual que se activa Santo es el cuando el Señor. Espíritu Santo quiere. Amén. Y nota que el Señor ahí también está mostrando perros cuando la Biblia enseña al perro como inmundicia, Sí. que el perro vuelve a su vómito y que era un animal considerado como inmundo. Entonces Dios está tomando algo tangible, algo conocido, por ejemplo, que es sinónimo de pecado y una vida depravada, para mostrarte la condición y el estado de esa vida. Esta Del persona. camino de muerte que lo persigue o que le va a acontecer si sigue en esa condición de inmundicia, ¿no? Amén. Ahí está la hermana Lorena. Ok. Hermana Lore, Dios bendiga. Hermano, vamos a permitir 2 personas más que hagan preguntas antes de que se acaben los minutos y finalizar con una oración dándole gracias a Dios y también orando para que Él active lo profético que ya tenemos por dentro. Gloria a Dios. Santo es el Señor. O si le gustaría una segunda parte. Sí, también. Claro que sí, una segunda parte, Santo amén. Una Una segunda parte segunda, también, una hermana tercera. Lore. Ok, vamos a coordinar más luego una segunda y se lo anuncio por el grupo, lo hago saber. Sí. Amén. ¿Quién más tiene preguntas? De Jorge y Andrés, da un comentario. Oh, sí, por favor. Ok, mi hermana Kelly, mi guerrera siempre activa. Con confianza, hermanos. ¿Nadie más tiene preguntas? Sí. ¿Todo satisfecho? Una consulta, bueno, estamos en Chile, Santiago, buenas noches, ya es como las 10 de la noche. Muchas gracias por la oportunidad de poder aprender más de Dios, que para mí es muy importante. Hoy en día, en las redes sociales, como podemos ver, cualquiera se pronuncia, cualquier persona habla de sueños y como que llama a la alarma, alerta a gente, a veces sin ningún respaldo. Entonces como que a veces se tiende a confundir quién realmente sea profeta, quién se dice o se llama por sí mismo profeta y después como que uno dice, ya es más de lo mismo. Entonces como que pierde la seriedad. Y eso es un poco lo que he escuchado a alguna hermana decir, cómo saber, dice cómo, claro, porque a las finales uno dice, ya no quiero escuchar a nadie porque cada persona sale con sus cosas que escuché, que vi, que soñé, y como que uno dice, lo que genera es como una psicosis colectiva, por así decirlo. Sí. Mira, lo profético cuando se activa, el propósito es principalmente edificar. El profeta Nabí es un profeta que fluye por lo que escucha.
pero también ese profeta te puede estar profetizando y mientras te está hablando palabra, está narrando algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, así como el profeta Jeremías, Dios te va a respaldar. Así como Daniel, que es un Sí, profeta que está profetizando, pero siempre está basado a las escrituras. sí. Ese es alguien que te está motivando para fortalecerte. ¿Me entiendes? Para fortalecerte. Ahora, hay un tipo de profeta que el propósito es profetizarte basado desde su emoción para lucrarse. Amén. Para lucrarse. ¿Me entiendes? Tengo una congregación, te quiere profetizar, etcétera, y ese se desespera. Pero bueno es cuando ese profeta lo hace bajo la inspiración realmente del Espíritu Santo. Hoy en día, como tú dices, tenemos 1000 profetas, pero esos 1000 profetas no tienen tiempo de intimidad. Entonces, cuando tú escuchas palabras comunes, pero tú no sientes el peso de la palabra. Wow. Es allí que Dios le dice a Jeremías, ¿acaso no son mis palabras como el martillo que quebranta la peña y como el fuego que quema la leña? O sea, cuando realmente esa palabra profética viene de parte de Dios, tú sientes ese fuego, Sí. sientes algo que te Tiene que dice, hacer un impacto en tu interior, es decir, esa palabra es mía, es lo que me está pasando, es cómo sabe el predicador, cómo sabe el profeta. claro. Entonces hay cosas que ya son palabras repetitivas, pero cuando la palabra viene de Dios, tú sientes ese impacto, ese sello de parte de Dios. Sí, también siempre pasarlo eso por el filtro de la Biblia. Muchas veces está profetizado en Joel que en estos postreros tiempos, los últimos días de esta era, va a despertarse más el ministerio profético. Por eso es que hay muchos profetizando, hay muchos viendo cosas. Algunos en orden de Dios, otros fuera del orden de Dios, porque es así. El trigo y la cizaña están juntos, crecen juntos. Pero nosotros tenemos que tratar de discernir si eso es lo que nos está hablando el profeta, eso es para edificación, para consolación, para exhortación, sí, para enseñarnos algo y confirmarnos lo que está en la palabra de Dios. Porque muchas veces pasa que vemos hoy actualmente, hoy y ayer, nos despertamos con la noticia de que el Papa había fallecido y ya la gente lo tomó a eso y ya lo dicen, se cumplió la profecía, pero espérenme, ¿qué profecía? Tienen que aclararme. ¿Qué profecía me estás diciendo? Estamos en tiempos finales, pero Ajá, porque vieron que por pasó algo. la portada, entonces dicen, pero decime si el Papa está en la Biblia, por lo menos, para verificarme. Entonces uno tiene que discernir qué va a consumir y qué no va a consumir, porque eso es algo obvio, que el Papa hace unos días atrás estaba enfermo y ya en cualquier momento iba a partir. Entonces la gente se agarra de eso y dice, ay no, pero se cumplió la profecía, pero ¿qué profecía? Vamos a buscarlo. Y si no tiene sustento bíblico, entonces lo desechamos, como decía Pablo. Entonces, es el lugar de hábitat, el alimento del profeta, la intimidad del profeta, que realmente le va a activar a los profetas lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere comunicar. Y en tu espíritu tú puedes supesar cuando realmente son palabras básicas comunes o son revelaciones que vienen de parte de Dios. Por ejemplo, yo en lo particular, Dios me ha usado en lo profético, pero si hay un don que menos me gusta que se me active, el don profético. Y mi esposa me dijo, yo soy más apasionado por la palabra, pero cuando se activa lo profético, tengo que fluir. ¿Por qué? Porque yo sé que lo profético es muy delicado. Sí, una de las cosas, él es lo que decía él también, es profeta, pero también escritural, que eso también lo tengo ahí para dar en las clases. El profeta escritural te profetiza a través de la palabra. Te veo como Daniel, un ejemplo, como Daniel ahí clamando 3 veces en el día, pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo le baja esa revelación en el momento y lo lleva, lo interconecta con la Biblia, entonces te lleva, te veo como una Ruth, ¿entiendes? Entonces es así como Dios lo usa a los hermanos en esa área. Y también algo que estaba pensando recién que bueno, ahora se me fue, pero era algo sobre esto de lo profético, que
Sí, no, voy a tener que decirlo después, a ver si me acuerdo. Ok. Entonces, amados hermanos, en resumen, es Dios que viene y se apodera de nosotros y nos inspira a hablar de su palabra. Siempre Amén. hay que esperar esa inspiración. Sí. Por eso en Miquea 3:8, Miquea dice, estoy lleno del espíritu de fuerza y de poder para anunciarle a este pueblo su rebelión. O sea, cuando él sintió ese depósito de Dios, es allí, él fluye de parte de Dios. Así que vamos a levantar una oración y damos gracias al Señor. Ya nos quedan pocos minutos antes que finalice. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este bello momento al junto de mis hermanos y hermanas en Cristo. Señor, gracias por permitirnos impartir este taller profético para nosotros poder conocer más acerca de tu verdad. Señor amado, mira lo que están desactivados. Activa el don profético, activa las visiones. Ven y trae la inspiración y el fluir, Dios, de tu palabra a través de ellos. Aquellos, Señor, que tienen cobardía, que tienen miedo, que tienen temor, reprendemos todo espíritu de miedo, todo espíritu de cobardía. Y activamos, Dios mío, fuerza y poder divina de tu parte para con ellos, Dios. Abre puertas, ensancha los ministerios, Dios. Aviva, Señor, a través de ellos. Despierta a los que están dormidos. Manifiesta señales. El profeta es Dios, de señal sea a través de ellos. El ministerio, Dios mío, Raaz, Dios, que es el profeta vidente, se active y ellos vean cosas poderosas. Y el profeta Naví, que fluye bajo inspiración de tu voz, se active, Dios amado. Señor, bendice a cada vida, a cada alma, Señor. Guárdalo, Dios, cércalo, Jehová. Guíalo por la senda verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias por su tiempo y espero que este contenido le haya sido de gran provecho. Amén. Amén. Dios le Amén. bendiga todo y le Dios le damos bendiga, Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Amén. Con Con Dios. Dios. Gracias. Muchas gracias, que Dios lo bendiga mucho. Amén. Igual. Igual a todos. Amén. Dios le bendiga. Bye. La segunda parte. Eso viene. Eso viene, lo vamos a avisar en los grupos. Amén. Dios le bendiga mucho, mi hermano. Amén, amén. Dios le bendiga. Voy a ver el video después porque no alcancé a verlo todo. Amén, amén. Está bien, sí lo vamos a subir después. Kelly, Dios te bendiga, Jessica, Jorge. Manita, Shalom. Amén. Gracias. Dios los ¿cuándo viene bendiga. para acá? ¿Cuándo viene para acá, Kelly? Por fe, creo que este año por fe, Dios quiera. Ok, Amén. gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, por favor, háganlo más tarde, cuando yo salgo de la iglesia, que me tengo que conectar y a las 9 que salgo. Ah, Oh, gloria a Dios. Dios mío, Dios mío. Vamos a ver cómo terminamos eso. Amén, amén. Bien, hermanos.